En minutos, el reportaje exclusivo de Francho Barón de CNN sobre los Tontón Macut, la Guardia Pretoriana, los paramilitares de Maduro. El mundo tenebroso de los colectivos en minutos en este programa. Señores Molansky, Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Estados Unidos, se ha reunido este lunes con funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono. Recordemos que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó como jefe de Estado. Aún así, algunos se preguntan a esta hora si Venezuela habría dejado de ser una prioridad para el presidente Donald Trump, si es que realmente lo fue alguna vez. ¿Cómo lo ve usted? En lo absoluto, Camilo. La prioridad en política exterior para la administración del presidente Trump es lo que sucede en Venezuela. Y además es así porque lo que está sucediendo en Venezuela no solamente está afectando a los venezolanos, sino afecta a la región, y Maduro se ha convertido en una amenaza para la seguridad de la región. Tener la oportunidad de participar en reuniones en Casablanca con el vicepresidente Pence, en el Departamento de Estado, en el Congreso, y todos tienen como prioridad a Venezuela en la política exterior. Además, es un país que no es un secreto para nadie, está fuertemente polarizado en su política interna. Si hay algo donde hay acuerdo entre ambos partidos, republicanos y demócratas, es precisamente en que en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria, en que en Venezuela hay una dictadura, en que en Venezuela se ha generado una crisis de migrantes y refugiados sin precedentes, y que lo más pronto posible debe retornar la democracia a mi país. Es una prioridad para la Organización de Estados Americanos y para el secretario general Luis Almagro, es una prioridad para los países vecinos de Venezuela, Colombia y Brasil, pero también así lo han demostrado países como Perú, como Chile, como Argentina, como Paraguay, que incluso han llevado a Maduro a la Corte Penal Internacional. La Unión Europea también está siguiendo muy de cerca lo que sucede en Venezuela, y creo que no ha habido historia más importante en lo que va de año que lo que está sucediendo en mi país. Así que la escalada internacional, la presión hacia la dictadura va a continuar. Debo decir que los abuelos paternos de mi invitado, él lo contaba hace minutos, huyeron de la represión comunista en Ucrania, se asentaron en Cuba, allí vivieron cerca de 50 años. En el 1970 lograron escapar de Cuba con su padre y viajaron a Venezuela. David, ¿me escucha? Porque perdió el... Ahora sí, le perdí unos segundos, si me puedo repetir. Ya. Disculpe. No. Estaba repasando su historia, sus abuelos en Cuba, después cómo se fueron a Venezuela, cómo huían de la represión comunista, primero en Europa, después en América Latina, en Cuba. Mi pregunta, y es a propósito del reportaje que ya viene de mi colega Francho Barón, ¿qué futuro tiene una revolución que defienden paramilitares encapuchados? ¿Qué futuro puede tener una cosa así? Bueno, precisamente ese es el mayor problema que estamos enfrentando en Venezuela, Camilo, y qué bueno que me haces esa pregunta. Yo pude ver el 23 de febrero cuando el régimen bloqueó la ayuda humanitaria, y no solamente la bloqueó, la quemó, cuando hay cientos de miles de venezolanos que se debaten entre la vida y la muerte por falta de comida y medicinas. Y ese día, en el puente internacional Simón Bolívar, en el puente de Ureña, que son los puentes que conectan a Venezuela con Colombia, pude notar, y así como lo vieron los presidentes que estaban ese día en Cúcuta, no solamente el presidente Duque, también está el presidente Piñera de Chile, el presidente Abdo de Paraguay, el secretario general Luis Almagro, el portafolio criminal que hoy tiene Maduro. Maduro tiene a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, al FAES, que es un escuadrón de la muerte, y ha ejecutado a 100 personas, 100 ejecuciones extrajudiciales, a los colectivos armados, a miembros del ELN, presuntos miembros de Hezbollah, entre otros grupos irregulares. Es decir, Maduro, sabiendo que hay una fractura en la Fuerza Armada Nacional, sabiendo que progresivamente la mayoría de los soldados de la Fuerza Armada Nacional no les son leales, se está apoyando de grupos irregulares para seguir usurpando el cargo en el Palacio de Miraflores. Y por eso he dicho varias veces el día de hoy que lo que sucede en Venezuela no solamente afecta a los venezolanos, sino la dictadura venezolana es una amenaza para la región, es una corporación de actividades ilícitas como el contrabando, como el tráfico ilegal de minería, como el narcotráfico, como el tráfico de gasolina, que es el negocio más lucrativo yo creo que puede haber en el mundo cuando sale de Venezuela. Y esos son los grupos que se están beneficiando. Y perdóname que me extienda en esta respuesta. En esta visita que hice para la región que te comentaba previamente, yo estuve a solo centímetros de mi país, que no puedo ingresar porque tengo orden de arresto. Y yo pude ver allí miles de personas
teniendo que cruzar por las trochas, como las conocemos coloquialmente, porque los pasos regulares están restringidos. Pero no solamente eso, que ya por sí es bastante tortuoso, porque tienes que cruzar un río, personas en silla de ruedas, con discapacidad, niños, mujeres embarazadas cruzando un río, sino que en la zona fronteriza de Venezuela hoy está tomada, está ocupada por grupos irregulares, por estos colectivos armados, por el ELN, que extorsionan a cada venezolano que sale o que ingresa a su país. Eso es lo que estamos enfrentando el día de hoy y necesitamos en ese sentido explorar todas las opciones para desmantelar este Estado criminal, porque Venezuela no es una dictadura convencional, Venezuela es un Estado criminal. ¿Qué va a pasar en el futuro, en esa Venezuela del futuro que es inevitable, con todo ese lumpen proletario, con todo ese malandro que está fuera de la ley hoy y que dice defender la revolución bolivariana? Los van a conocer tal como son y no como ellos quieren hacerlos creer luego de la publicidad. Es un reportaje de nuestro compañero Francho Barón. Esta es la parroquia caraqueña del 23 de enero, uno de los bastiones del chavismo más extremo. Sus sectores o barrios flanquean el mausoleo donde se encuentran los restos mortales del presidente Hugo Chávez.